Me han encargado presentar al ponente de hoy en este curso de verano y para mí es una gran satisfacción hacerlo, Antonio Gamoneda. Doy las gracias por este privilegio a los codirectores de estos cursos, Enrique Javier Gutiérrez y a José María Díaz. Una fría. Y aprovecho para felicitarles por el éxito de estos cursos que ya se vienen realizando en estas instalaciones por la universidad. Ahora sí, sí, ¿verdad? Vale. Bueno, el agradecimiento a los codirectores, que ya lo he dicho antes, por el éxito de estos cursos que se vienen celebrando ininterrumpidamente en estas instalaciones, bueno, quizá con alguna excepción, durante más de, yo creo, desde el 2002, o sea, ya 14 años con el de hoy. Enhorabuena por las dos cosas, por la calidad de los cursos y por su permanencia. Yo he vivido casi toda mi vida en León, salvo algunos años de estudiante fuera. Siempre he tenido referencias positivas de don Antonio. Se sabía que era poeta, pero hasta hace relativamente pocos años en España no era un hecho a considerar, no daba prestigio. Y si acaso en algunos círculos era todo lo contrario, un desprestigio. Sin embargo, en aquella época oscura y gris del franquismo y en una provincia tan provinciana como es la nuestra, él no tuvo reparo en reconocerse como poeta y como poeta provinciano. A don Antonio, que había nacido en Oviedo en el año 1931, vino aquí a León con su madre en el 34, su padre se había muerto un año antes, siempre se le consideró como paisano con inquietudes artísticas, no solo artísticas, sino también de tipo social, y no precisamente inmovilistas, estas ideas. Su nombre lo asociábamos siempre con el de una persona honrada y en la que se podía confiar, a pesar de cierta fama de solitario que la acompañaba, como debe ser en un poeta. En el año 1969, después de trabajar 24 años en el Banco Mercantil ya extinto, había entrado de meritorio a los 14 años. Si quiere, nos puede explicar luego qué trabajo era ese de meritorio, es muy interesante. Bueno, pues en el año 69 empieza a llevar la dirección de los servicios culturales de la Diputación de León, de donde se hacen trabajos tan valiosos para la provincia como son la creación de la colección Provincia de Poesía y la Sala de Arte Provincia, esto en el año 71. Como anécdota, decir que en el año 1977 fue relevado de su puesto por sentencia judicial, alegando que le faltaba titulación para desempeñar el trabajo que estaba realizando desde hacía 8 años, y posiblemente en la época, culturalmente hablando, más brillante de la Diputación. Es verdad que cuando la cultura es auténtica, no pesebrista, siempre es progresista. Y en el momento en que el sistema lo percibe, se asusta y teme pueda extenderse peligrosamente y, por tanto, decide cortarlo de raíz. Pero esto pasa siempre, ¿verdad? En esta época, concretamente en el año 72, se fundó en nuestra ciudad el CECAN, el famoso Club Cultural de Amigos de la Naturaleza, que todavía existe y que dure mucho, que fue un referente progresista muy importante, cultural, social, político y ecologista, en aquella época en que la palabra ecologista apenas era conocida fuera de los ámbitos universitarios. Don Antonio también estaba allí. Aún conservo las fotos que 20 años más tarde realicé con el motivo de la celebración del 20º aniversario de su fundación, en las que Antonio Gamoneda, nuestro Antonio, preside el acto. Sin embargo, mi contacto ya directo con don Antonio fue en el año 2006, cuando, representando a la Asociación Foro por la Memoria de León, me entrevisté con él. Aquí diré, para los que no lo sepan muy rápidamente, qué es la Asociación Foro por la Memoria de León.
Muy rápidamente, el Foro por la Memoria de León es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito provincial, aunque coordinada a nivel estatal con otros foros similares, creada en el año 2004 por familiares de los presos republicanos del campo de concentración de San Marcos, que periódicamente estos presos iban siendo trasladados para ser fusilados en Puente Castro y que posteriormente se enterraban en una fosa común en el cementerio de León. Estas cuerdas de presos, las llamadas sacas, son las que Toñín, que era como se le conocía entonces a don Antonio, veía con ojos del niño que era a través de los visitos de su casa del barrio del Crucero, en el que vivía con su madre. Estas imágenes, que seguro no acertaba a interpretar en su magnitud, dada su tierna edad, le causarían un impacto que más tarde se reflejaría de una manera grandiosa y altamente emotiva y bella, a pesar del dolor subyacente en su poesía. Pues bien, este grupo de familiares, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, cada vez más, hermanos, cada vez menos, desgraciadamente, se reunieron y decidieron crear esta asociación, con el fin principal de reivindicar la memoria de sus seres queridos, volcándose principalmente en la realización de un monumento con sus nombres y filiación, en el mismo lugar del cementerio que acogió sus huesos. Este año 2004 y el siguiente, el foro se dedicó a trabajar en este tema, consiguiendo que la Mancomunidad, SEFUNLE, aprobase este proyecto y su financiación. Pero como ya sospechábamos que las cosas del Palacio iban a ir despacio, como así fue, se decidió que ya que teníamos asignada la parcela donde iba a edificarse el monumento, que dimos en llamar Capilla Laica, qué mejor ocasión era que a partir de 2006 y alrededor de cada 14 de abril empezáramos a rendir homenaje a los nuestros. En la pradera si no había monumento, y con monumento cuando estuviese hecho. Llegado este momento, el foro consideró que la persona más idónea para participar en el acto simbólico de poner la primera piedra era Gamoneda. Y se pensó así por las circunstancias ya dichas, su sensibilidad social, su conocimiento del tema, su proximidad con él, etcétera, etcétera. Y por el hecho, además, de que en estas fechas de 2006 se había elaborado un manifiesto a nivel estatal recordando y conmemorando el 75 aniversario de la proclamación, el 14 de abril, de la Segunda República, firmado por muchas y reconocidas personalidades españolas, entre ellas don Antonio. Este aceptó nuestra invitación y leyó el manifiesto a todos los que estuvimos allí. Fue de verdad muy emotivo, y el que tenga curiosidad por leerlo puede hacerlo, se busca en internet, año 2006, y se titula Con orgullo, con modestia y con gratitud. Con orgullo, con modestia y con gratitud. Desde entonces siempre ha estado muy próximo a los avatares de la realización de este monumento. Participó también en su inauguración, el 12 de octubre de 2013, hace ya casi 2 años. Aprovecho para recordar que la inauguración fue, llamémoslo, parcial, ya que el Ayuntamiento de León y la Mancomunidad se negaron a pagar el cierre final de la obra, una minucia sin importancia para las cantidades que SEFUNLE acumula cada ejercicio anual y que no sabe cómo dar salida. Lo que falta es la torre, una torre surtidor que realza y completa definitivamente la obra. Pero como lo vamos a conseguir, le volvemos a emplazar para que en breve, supongo, vuelva a reinaugurarlo. ¿De acuerdo? Bueno, estoy abusando del tiempo, rogándoselo a quien le corresponde, y solo quiero enumerar muy rápidamente algunos de los muchos reconocimientos que le han hecho. Sus primeros poemas empezaron en el 47, pero la difusión amplia no comienza hasta que se publica una antología que se llama Edad. Ya antes, en el 59, había sido finalista del prestigioso Premio Adonais de Poesía, en el 78 finalista del Premio Nacional de Literatura y Premio de la Crítica, pero es a partir del año 97, de este año, cuando en el 88 consigue el Premio Nacional de Literatura, en el 2006 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y sobre todo también en el 2006 el Premio Cervantes. Recordar que es doctor honoris causa por esta universidad, por la Universidad de León, Premio Leteo de León, Medalla de Príncipe de Asturias, de Luisa León, hijo adoptivo, en fin.
ya no robo más tiempo. Os dejo con don Antonio, con la ponencia que se llama Derechos Humanos y Sociedad, función de la creación estética. Pues yo también os doy los buenos días. Lleno de afecto y de los mejores deseos. Y como mi presentador, que ha dicho de mí bastantes cosas, algunas de ellas que son juicios de valor, quizá inmerecidas, pero no voy a discutir con él. Pero sí se ha referido a dos aspectos que yo pienso que si a él le parece grato ser informado, puede parecer también a vosotros. Y son los siguientes. Inicialmente, ¿qué era la condición de meritorio en el año 1945 en el Banco Mercantil de León? Pues la condición de meritorio era lo siguiente: yo tenía 14 años, al día siguiente de cumplir 14 años, es decir, el primer día que tenía la edad exigida por la ley de entonces para trabajar, yo empecé a trabajar. Y en el 1 de octubre siguiente empecé a trabajar más. A las 5 de la mañana abría la puerta de las limpiadoras, acarreaba carbón y encendía la caldera. Y ahí seguía haciendo unas labores de recadería, fundamentalmente, hasta las 2 de la tarde, en la cual, pues vaya, yo tenía el privilegio de que ya se interrumpían mis labores de recadería. ¿Se interrumpían para qué? Para que pasase a las labores propias de un meritorio, es decir, a realizar trabajos de oficina con los que se entendía me hacían el favor de procurarme un aprendizaje que en un futuro no se sabía cuándo, de algo me serviría. En cierto modo, así fue. Pero yo empezaba mi jornada a las 5 de la mañana, la interrumpía 1 hora para comer y no terminaba nunca antes de las 7, muchas veces a las 8, muchas veces a las 9. Y los fines de año, pues entrábamos en el año nuevo, digo entrábamos porque no lo yo solo, claro, a las 3 o a las 4 de la mañana para cerrar los libros del día 31. Esto es en lo que participaba un meritorio como era yo entonces. Bien. Y luego mi presentador y amigo ha hablado también de la memoria histórica y de algunas cercanías que yo he tenido con este movimiento de recuperación. Sí, tengo una voluntad en ese sentido y además no tengo mucho mérito por ella porque la memoria histórica se corresponde con la memoria biográfica. Hay una pequeña inexactitud en lo que dijo mi compañero. Sí, cierto, yo fui desposeído de un trabajo de relativo rango en la Diputación leonesa, pero no fue exactamente por falta de titularidad universitaria, no. Bueno, ahora mismo la tengo, pero por la puerta de atrás, por la puerta de los doctorados honoris causa, que hay una colección de ellos apuntados. Pero lo que quiero decir
hacerme de esposa, yo por razones políticas simplemente, y porque la persona que entonces me protegía, don Florentino Agustín Godínez, que decía: dejad a la moneda que trabaje y no le pongáis trabas. Pero le nombraron secretario general del Ayuntamiento de Madrid y yo quedé a merced de una colección de pequeños, en fin, bueno, a merced del ultraderechismo normal en aquellos años en cualquier corporación que ciertamente, bueno, pues en cuanto le fue posible, buscó algún artificio para que yo me fuese, pero no fue así. Otra cosa fue la organización de una especie de que yo tenía que revalidar mi puesto a través de un concurso de oposición, y ya de paso se presentó la prima carnal del vicepresidente con un mazo así escrito por ella todo. No estaba muy bien escrito porque la muchacha no daba mucho de sí, pero escrito por ella, de documentación que fue dada toda por buena, en la cual pues se veía, podía ver que simultáneamente en mayo de no sé qué año había estado en unas excavaciones en la provincia de León y en otras en Palma de Mallorca, cosas así. Dejemos esto que es puramente personal y pasemos al que es el objeto de nuestra reunión. Derechos humanos y vida digna desde la perspectiva de la cultura y más concretamente de la literatura y más concretamente aún quizá de la poesía. Yo quizá voy a ser un tanto, como diría yo, inusual, un tanto imprevisible en esto que vaya contando, porque con esta hoja que tengo aquí de nota, si yo tuviera energía suficiente para ello, pues tendríamos hasta la hora de la merienda, si queríamos, pero no hay cuidado, no hay por qué sentirse mal. Pero quiero decir que no voy a ser demasiado, digamos, sistemático en el mejor sentido de la palabra en mi exposición, porque para hablar de los derechos humanos y la vida digna me parece más eficaz empezar diciendo lo que no son tanto esos derechos humanos como esa vida digna, es decir, una vida indigna, socialmente indigna, obligadamente indigna y una carencia de derechos. Esto es el contrario y de ello voy a hablar. Y para ello vamos a hacer un poco de esa memoria histórica que, como os decía antes, es a su vez una memoria biográfica. Incluso lo voy a hacer con nombres y apellidos. No sé, yo creo que lo tengo anotado por aquí, pero si no lo tengo, me acordaré. Bueno, yo vivía en el barrio del Crucero y mis recuerdos más lejanos, pero permanecen intensamente en mí. Es, por una parte, la visión efectivamente de las cuerdas de prisioneros. León, nudo ferroviario, no tuvo propiamente lo que es una contienda civil dentro de la ciudad. Sí hubo una enorme represión. León es, si no la capital de España de la represión, triste título una de las capitalidades
tristemente también importantes en este horrible sentido, que huelgas de prisioneros que venían desde el que entonces era paso a nivel de la que hoy es carretera de Zamora o avenida Doctor Frame, y que iban en largas filas de 3 en 3 con las manos atadas entre esos 3 de cada una de las, por decirlo así, franjas de atención. Claro, el que peor iba era el del medio, porque llevaba las 2 manos atadas. Los compañeros, si algo llevaba, lo llevaban encima. Vi pasar muchísimos en dirección de San Marcos. No vi regresar. Muy poco. Nada. No recuerdo. ¿Qué se hizo de aquellos seres humanos? Bueno, yo no sé. Hay otras espantosas cosas. Hay cosas como era para un chiquillo, que era yo entonces, sí, pero perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Yo tenía 5, 6, 7 años. Los gritos de las mujeres en la noche, cuando iban a sacar a los hombres de sus casas, por ejemplo. Y más. Yo mismo, intenté con otro muchacho sacar de una charca al principio de la que se llamaba entonces carretera de Caguayas, es decir, un poco más allá de lo que ahora es el vértice de la carretera a la Magdalena, Villablino, etc. Y esta que conduce a San Andrés de Romero, un poco más allá, en el que llamaban Pozo del Burro. Íbamos a bañarnos con otros que había. Allí estaba un compañero de mi edad, yo ya tendría 8 o 9 años, y advertimos una cosa rara entre las espadañas de una de las laterales de la carretera, en la más cercana al río, y me seguí. Y había 2 hombres en el agua, en la charca. Cuando estábamos en estas llegó una furgoneta. Y no os voy a repetir lo que nos dijeron, porque lo podéis imaginar. Los arrastraron por los pies y se los llevaron en la furgoneta. Esto y mucho más deja un pozo que ya no tiene fondo ni tiene cobertura para el resto de la vida, porque claro, las cosas continuaron durante muchos años y yo diría que incluso siguen, permanecen aún. Pero he dicho que incluso con nombres y apellidos, ¿por qué no? Claro, en todas las familias hay desgracia. Pues bueno, en la mía había la siguiente, y es que el único primo carnal de mi madre, que vivía en León, la única familia que teníamos, era el conocido y quizá olvidado afortunadamente comandante Navas, posteriormente coronel, Adolfo Fernández Navas. Bien. Este hombre, que había sido mutilado en la represión de la Revolución de Asturias de 1934, que le faltaba una pierna, y en vista de que no era apto para los servicios de campaña, digamos así, le nombraron juez instructor en los juicios sumarísimos que se seguían en San Marcos. No solo esta, algo más que mencionaré. Bueno, te menciono ahora mismo, como podría ser Sergio Martínez Mantetú. He
dicho como nombres apellidos y así seguiremos. Y incluso voy a dar todavía más nombres y apellidos. Estoy casi seguro, casi, y si no lo estoy, es igual, de que quienes nos amenazaron y se llevaron los cadáveres que yo encontré al comienzo de la que hoy es carretera de la Magdalena eran los hermanos Borges. Los hermanos Borges eran dos pistoleros falangistas que todo salvaje y placenteramente asesinaban diariamente, sobre todo en el barrio del Crucero, que era el barrio obrero por excelencia en León, quizá el único barrio obrero de cierto tamaño, ferroviarios, empleados de la azucarera, empleados de la entonces existente fábrica de productos químicos y alguna cosilla más que había por ahí. Bien, pues yo ya he quedado nombres, sigo un poco con los nombres. Adolfo Fernández Navas, primo carnal de mi madre y asesino jurídico, vamos a decirlo así. Cuando en los días que la pierna mutilada por estas cosas del tiempo le dolían, era tremendamente eficaz. Ese día despachaba no sé cuántos juicios sumarísimos, pero tenía otras formas de eficacia. Por la mañana empezaba a beber, ciertamente murió hace, pongamos, 45, 50 años, completamente alcoholizado y con delirium tremens, pero ya entonces se dormía en los juicios sumarísimos. Y discretamente, pues algún auxiliar o compañero de mesa, que tocaba así mi comandante, pena de muerte. Era así. Era así. Las cosas eran. Recuerdo ya que estoy con Adolfo, no lo digo por una cuestión particular ni por desahogarme de una familia que, bueno, digo familia por decir algo, sino porque tiene una significación que alcanza mucho más que la persona de este hombre. Hace eso, pongamos 55 años, fue la última vez que le vi. En el que entonces llamaban, creo, restaurante Rocha, en una comida. Yo estaba en una comida de boda y él estaba por allí comiendo y bebiendo como siempre. Y me preguntó: ¿tú has ido a San Marcos a ver el Sagrado Corazón de Jesús de los caballeros mutilados? Y antes de contestar: ¿tú qué vas a ir si eres un gilipollas? Antes, no, que éramos, y digo éramos, masacrados e insultados, escupidos. Bien, vinieron los años, yo tuve una modesta actividad clandestina, si
digamos, inofensiva, pero resistencia por nuestra parte. Fueron años en los que, desde, pongamos, 1950 a 1975, yo apenas pude escribir. 25 años más, poco. Libro y medio, 2 libros, en 25 años, pequeñito. Bueno, en fin, esta, digamos, actividad clandestina ha dejado en mí también su marca. En ella perdí a mis mejores amigos. Yo soy el único superviviente. Unos de muerte natural, o quizá una muerte inducida, en cierto modo, por una tensión vital irremediable a la que llevaba las circunstancias precisamente de la clandestinidad. Acabo de saludar a una sobrina de Eloy Terrón, que era uno de los mayores del grupo, de un grupo relativamente disperso, porque unos estaban en Madrid, otros estaban por diversas razones, accidentes, muerte natural y muerte muy poco natural. Yo he perdido a menos uno a todos mis amigos de entonces. Fijaos en lo que yo sentiré. Y yo, en 1975, 1976, cuando lo que llamaron la transición, inmediatamente me di cuenta, nos dimos cuenta. No era esto por lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos pasado. No era esto. Por eso os digo que, en cierto modo, dentro de una apariencia que dicen democrática, luego hablaremos un poco de la democracia, dentro de esa apariencia permanecen muchas de las cosas. Y vamos ahora a acercarnos más al que no son los derechos humanos y la vida digna. España tiene una constitución, como vosotros sabéis, no está mal del todo, le falta cosas, pero no está mal del todo. Es decir, quiero decir que aún no siendo completa ni perfecta, ni mucho menos, esa ley constitucional, con que se cumpliese, nos sentiríamos mucho mejor, simplemente con que se cumpliese. Porque ¿qué sentido tiene en un país como España, aunque no sea solo de España, claro, el que exista una constitución que diga todos los españoles tienen derecho a un trabajo según sus capacidades y todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Todos los españoles tienen derecho a ser atendidos en sus necesidades de salud. Todos los españoles tienen derecho a, hasta el límite de sus capacidades, tener y obtener una educación y una cultura. Si ese todos se cumpliese, podríamos, en fin, sentirnos de otra manera, pero no se cumple. Entonces, ¿qué es una constitución? Una constitución, pero lo voy a decir brevemente, es
una ley como todas las demás que afectan a la convivencia, una ley diseñada por un poder del que luego hablaremos, por un poder superior, diseñada según sus intereses. ¿Y quién aplica esa Constitución? Pues la aplican los partidos políticos, que todos reivindican su condición democrática. Bien, he dejado dos cosas en el aire. ¿Quién es el poder? No, tres. ¿Qué es una democracia diseñada por el poder? ¿Qué son? Y estoy diciendo en una reunión en la que, aunque no sepa su nombre, sé que tengo muchos amigos. Estos amigos también deben pensar en que el aceptar la práctica que dicen democrática es una manera de adaptarse y de coincidir con las conveniencias del gran poder que ha suscitado esa Constitución. ¿Quién es ese gran poder? Naturalmente, no es difícil, ya lo estáis pensando. Es el dinero, es el capital. Y digo yo, ¿qué es el capital? Pues es lo que era ya en el siglo XIX, y definieron muy bien, por ejemplo, Marx, aquel que puede detentar medios de producción entre los cuales están los seres humanos. ¿Y qué es la democracia? Pues fundamentalmente, y abreviando mucho, la democracia es el establecimiento ciertamente teórico de unos derechos que ya hemos visto más o menos cómo no se cumplen, no como, o sea, en vez de explicar cómo se cumplen, pues yo he preferido explicar cómo no se cumplen. Y de unas libertades, porque también la libertad es un derecho. Y claro, ciertamente, yo incluso puedo decir esto aquí y ahora, no lo podría haber dicho hace 50 años, cierto es, pero esas libertades, por lo que a nosotros concierne, son exclusivamente formales, relativas a la forma, a la expresión, a la manifestación, a lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero la gran libertad que se consagra es la libertad de poseer los medios de producción y la libertad de mercado. Ese es el gran núcleo de esa democracia diseñada según unos intereses. Una democracia diseñada no según unos intereses opresores no puede ser una democracia, no lo es, de hecho, aunque existan, como digo, libertades puramente
tío que lamento que hay aquí personas afiliadas a partidos de la llamada izquierda, que ya no se sabe muy bien lo que es, porque la preocupación, y eso lo sabéis muy bien todos, y luego, si queréis y podemos hablar, me demostráis que no, me lleváis a contraria como queráis. La preocupación principal de estos partidos son los escaños, las comunidades, el gobierno, el llegar a más escaños, a el control de las comunidades autónomas, a, si puede ser, el control del gobierno. ¿Para qué? Pues para ajustarse, y no hay otra salida más a esa democracia mal llamada democracia, diseñada según los intereses del poder económico. Hay entonces en esto un gran error político y social. Lo que necesitamos, y ahora me tenéis que permitir que yo entre en la que es ciertamente una opinión personal. No son movimientos políticos, no es apetencia ni logro de escaños ni de gobierno, porque ya os he dicho a lo que llevan esos escaños, esas presidencias de comunidades o esos controles gubernamentales, llevan a la obediencia a una estructura legal que es por sí misma injusta. Lo que necesitamos son movimientos ciudadanos, no exactamente políticos. Y ciertamente que los partidos más honestamente humanistas tienen la posibilidad de seguir siendo partidos, pero de ser simultáneamente movimientos ciudadanos. ¿Y a qué llamo un movimiento ciudadano? Lo diré enseguida. Llamo un movimiento ciudadano al que en estos momentos, por ejemplo, de ahora, de España y del mundo, entra en la que yo vengo llamando cultura de la pobreza. Una cultura que llevó consigo también una praxis o una práctica, como queráis. Bien, ¿y qué ocurre con esto? Pues que es más importante que dentro de la cultura de la pobreza las madres todavía me arreglen esta chaqueta a mí, no que sostengan, pongamos al Corte Inglés o a cualquier otra, me da igual. Claro, imaginad que estoy hablando no de mi chaqueta en particular, sino de una chaqueta millonaria de muchos millones de españoles, y no hablemos ya del mundo. ¿Y qué más? Pues ya nos han envenenado la cabeza con una cultura añadida, impostada en el sentido más perverso. ¿Cuál? Pues es, por ejemplo, porque es que claro, esto es interminable, pero tengo que atenerme a los ejemplos. Pues la llamada vocación del automóvil, en el cual en cada edificio, si mi coche es peor que el del entresuelo izquierda, yo me tengo que sentir un desgraciado. Por favor. Un capítulo importantísimo de esos que yo llamo posibles ciertamente, movimientos ciudadanos, está por ejemplo
siempre con ejemplos, porque hay que resumir, insisto, en que pongamos en Madrid, pero también en León, ¿cómo no? Tienen que venir porque viven a 30 kilómetros o a 20 kilómetros en su coche a trabajar a Madrid o a León o a ir de León a Santa María del Páramo o a Beguina, ¿ves? ¿Y por qué no en Madrid, por ejemplo, sobre todo, y aquí con una concertación muy posible, no van 4 o 5 en ese coche? Pues yo os aseguro que si esto ocurriese de una manera